Ya, buena, los cabros y las cabras. Bienvenidos, bienvenidas a La Pasta Brava. Esta es una sección que inicialmente partió como un live de Instagram, pero decidimos movernos a Discord, al canal de Frecuencia Rolera, por la facilidad y eh, derechamente, la facilidad. Estoy obviamente con la Bruma de Pastas Roleros, quien juntos buscamos que este espacio sea una especie de conversatorio, no muy estructurado, con principalmente técnicas para ocupar que tanto él como yo hemos desarrollado en la experiencia. Bueno, yo he jugado en sus mesas, él ha jugado en las mías, entonces conocemos más o menos el mismo mundo, pero aún así nos diferenciamos por ciertos lineamientos claves. Bruma, por favor, lanza algo. Sí, bueno, saludos en esta nuevo encuentro, pero esta vez grabado como corresponde. Porque claramente el audio es diferente en un Instagram Live y por último acá puede quedar un registro de lo que se conversa. Entonces sí, pues con Daniel muchas veces conversamos de temas roleros y lo que es la creación de personajes siempre ha sido un tema recurrente, ¿ya? Y más ahora que Daniel está hurgando en la creación de su propio juego, en donde aquello también es parte relevante de poder plasmarlo dentro de ese sistema. Así que quizá por eso este tema ha reflotado como idea o punto de inicio. Así que yo creo que con eso podríamos partir a conversar, ¿ya? Entonces, te cedo la palabra, Daniel. ¿Qué consideras tú como temáticas importantes para la creación del personaje, cierto? A ver, ya para partir, bueno, conectando los temas de sesión cero y chat GPT, de cómo nosotros lo comenzamos a aplicar o cómo lo utilizamos, tiene que ver con que el personaje, desde nuestra visión, es más allá que la hoja del personaje. Porque el juego como sistema te ofrece una estructura básica, que es cuánto HP tiene el personaje, cuáles son sus competencias, sus habilidades, qué tan bueno es haciendo algo, por ejemplo, cuál es su sistema de magia, etcétera. Pero hay todo como un tema más de esencia del personaje que muchas veces no se trabaja. Y se trabaja como si fuese un OSR, de que el personaje existe y lo voy manejando como si fuese un monito Lego, pero cuando uno le da mayor profundidad al personaje es donde de verdad brilla el tema del desarrollo y su impacto en la historia. En función de eso, hay hartas cosas que nosotros podemos sacar de la vida real como conceptos reales, vivenciales humanos, que podemos imbuirle en el personaje y hace que funcione mejor a la hora de enfrentarse en la aventura. Pero hay un tema, ¿no? O al menos yo he visto que hay una variante, que hay un trabajo previo que se hace, o un trabajo que se hace también durante. Al menos en tono personal me ha ocurrido que ciertas ideas que tengo en este trabajo previo a la sesión del personaje, cuando termino jugando la partida, veo que he obrado no necesariamente como yo pensaba o había construido el personaje, sino que tomo otras variables u otros caminos que en la partida me sentí más cómodo en ese contexto, al poder interactuar con lo que me rodeaba. Y ahí como que uno le hace una reactualización a la idea original, ¿cierto? O sea, yo creo que un concepto que me gusta a mí, al menos pensar en los personajes, es que es un trabajo constante, o sea, que uno lo define en un comienzo, pero la propia historia y la interacción con quien narre o con tus compañeros jugadores también van generando una influencia en cómo tú quieres crear ese personaje o cómo quieres que avance su desarrollo. Entonces, a veces nacen ideas nuevas o tienes que recular en ideas que traías previamente masticadas. Te cedo, Daniel. Sí, claramente como el personaje uno lo toma como algo más vivo, va creciendo como si fuese un árbol y uno, si no lo controla bien o si no quiere controlarlo, puede tomar caminos que sean sorprendentes. Yo creo que para empezar con ese tema, obviamente cuando nosotros hablamos de construcción de personaje,
es demasiado complejo, demasiado abstracto y son temas casi infinitos. Uno puede basarse en lo que el personaje quiere, en su pasado, en sus traumas, en sus poderes, en sus expectativas del mundo. Es demasiado complejo y por eso la sesión cero es tan importante y el encuadre, como dice Pablo, de sesión a sesión, porque tienes que saber dónde centrarte en tu personaje. Si la historia, por ejemplo, va a ser de un hack and slash, por ejemplo, como God of War antiguo, de que es solamente matar, no me importa mucho que mi personaje tenga una motivación clara para hacerlo o tenga un deseo para cumplir después, si la aventura me está exigiendo que sea simplemente una matanza. O al contrario, si creo un personaje muy simplón en una aventura de trasfondo altamente profundo, social, va a quedar corto. Entonces, por eso igual es necesario ir conversando y reconversando sobre cómo el personaje se va adaptando a la aventura. Y ahí hay una palabra que me gusta siempre sacar a colación, que es cuál es el sabor de la ambientación o cuál es el concepto de la historia o la sesión que jugaremos. Hay veces que una historia tiene distintos sabores o conceptos dependiendo de la subtrama o arco o momento que se está jugando. Y esa palabra, hay veces que a mí como narrador me gusta definirla. Es como, saben, la sesión que viene, el concepto es la desesperanza. El concepto es el pánico. El concepto es la... no sé, al revés, es la esperanza. Esa sola palabra dicha a una mesa previa a una sesión articula mucho del todo. Entonces, la verdad, definir eso en términos de ambientación general y también concepto o sabor de sesión o arco particular, yo creo que ayuda muchísimo al jugador a orientarse, al saber qué está esperando la historia de mí también, o cómo yo puedo nutrir la historia para fortalecer esos conceptos o tomar esos conceptos y crear algo a partir de ellos. Claro, setear el tono. Porque me ha pasado, por ejemplo, que yo a veces juego partidas donde a sesión o en la sesión cero o ya llegando al final, por ejemplo, yo les digo a los personajes qué es lo que espero yo, o sea, a los jugadores, perdón, qué es lo que espero yo de sus personajes en la aventura. Y por ejemplo, si el arco va a ser redención, yo espero que los personajes toquen fondo para que después suban. Si yo espero drama, quiero que se generen estas conversaciones más allá de peleas, sino de discusión, de conflicto moral. Y me pasó una vez que lo que yo esperaba de la mesa era algo completamente distinto a lo que ellos querían como experiencia. Ellos querían un one shot. Y one shot y avanzar en el mundo ficticio fue de Cazador X esa vez. Entonces yo igual gasté harto tiempo ideando todo un conflicto más humano cuando ellos solamente querían ocupar Nen. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que lo que tú quieres tiene que estar muy en sintonía con lo que la mesa quiere. Y así uno puede generar buenos personajes. Y eso es parte de lo que siempre llaman la sesión cero. Esas expectativas. Y van de lado y lado. Pero es muy importante que estén claras y lo más fácil es dándoles nombres. Por ejemplo, dándole un nombre al arco que se va a jugar. Por citar algo que se está narrando ahora en la pesadilla del Gorrión Rojo. Hay 3 arcos propuestos. El primero ya terminó, se llamaba La voz en la estática. El segundo, que es el que estamos finalizando, La piel es la barrera. Y el tercero se llama La pesadilla. Ya esos nombres te sugieren algo macro, que claramente después se traduce en cosas más sustanciosas o palpables, pero el darle nombres, o a sesiones, por ejemplo, lo que estamos jugando ahora, se le dio el concepto, esto es un dungeon para la mente. Estamos en una parte donde es una especie de dungeon, pero es para la mente, para nuestros miedos, nuestras fobias, trastornos y a veces el cuerpo. Y con ese concepto, ya la mesa entiende que el viaje es principalmente mental, que sus narraciones tienen que tomar mucho de aquello, no tanto lo que yo veo o toco, sino lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, es mi viaje interior. Y eso, si yo no se los hubiera dicho, quizás no hubiera quedado claro, porque uno a veces va con otras ideas, ¿no? Entonces, siento que es muy importante y es muy fácil hacer esa comunicación, ¿eh?
Esa es la clave. La comunicación entre el director o directora de juego y la mesa. Por ejemplo, para bajar lo que tú estás comentando, yo soy jugador en esa aventura, soy Z11T. Hola, ¿cómo están? Y claro, cuando jugamos el episodio 15 o 14 con el tema del dungeon mental, para que los espectadores se hagan la idea, a nosotros Pablo nos dio un concepto de cada habitación, que eran 3 o 4 palabras, una frase, y nosotros trabajábamos exclusivamente con cómo se interpretaba esa frase. A mí la primera que elegí fue el Salón de los Autómatas o algo así. Sí. Ya, tenía autómatas, y como Z11T es un androide, ya, vamos para allá, pero la descripción de todo lo que había ahí me correspondió a mí como jugador. Mi única misión era transmitir este concepto, que era el algo de los autómatas, y convertirlo en ficción. Y a partir de eso, Pablo nos daba los encuentros, y iba funcionando la historia, y avanzábamos en el dungeon. Entonces, igual fue una preparación bastante amplia. Pablo nos conversó esto mucho antes, para que quedáramos completamente claros, cosa de que no lleguemos al momento de decirle, clásico D&D, ¿qué veo? ¿Dónde hay una puerta? No, porque se espera de que el jugador en ese momento sea muy activo, o proactivo mejor dicho. Y eso se genera conversando. Sí, y anclando los temas con el concepto, sí. Yo creo que es una herramienta muy fuerte. Y eso también te sirve al propio personaje, ¿cierto? Por ejemplo, y acá quiero tomar algo que tú me mostraste, Daniel, de eso que estabas haciendo en ese juego que en algún momento aparecerá. Sí. Era ese triángulo, que a mí me gustó bastante, que es un triángulo que pone 3 puntos en contraposición. Y esos 3 puntos hablan mucho de un personaje, y tú lo puedes incluso observar en la ficción, ¿ya? Uno de esos 3 ejes es su necesidad, el conflicto, ¿cierto? Es aquello que le falta al personaje o lo que le impide alcanzar un objetivo importante, ¿ya? Y eso, ¿ya? Tú lo puedes después poner en contraposición con lo que sería la responsabilidad, el deber, ¿cierto? Aquello que el personaje, lo que se espera de él, lo que está obligado, lo que está comprometido a cumplir, la carga que lleva. Y eso puede entrar en conflicto con lo anterior. Y había un tercer punto en ese triángulo que completaba todo esto, que es mucho más cercano al presente, que es su voluntad, es lo que quiere, lo que desea, ese deseo personal, aquello que anhela. Y que entre la gracia de estos 3 puntos es que a veces avanzar en uno o intentar completar uno hace que uno de los otros 3 termine perdiéndose. Y hay un ejemplo que querría citar, que es como muy de cultura pop, como para que quede claro esto, y que a mí me gustó mucho como forma de estructurar la creación de personajes, ¿ya? Y también saludar ahí a Eddie y Osparadox. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Ya? Estamos... Oh, gracias por la bienvenida. Estamos escuchando atentamente. Buena, mira. Hola. Hola. Porque... Hola, ¿qué tal? Bien, pues estamos... les pongo en contexto, ¿ya? Antes de dar el ejemplo también para que Daniel explore la idea, porque en este caso él fue la que me la contó. Ok, qué bien. Mejor, Daniel, tú cuéntales del triangulito. Ya, a ver, quizás agregar un poquito más a lo que dijiste. Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a construir personajes, ya todo partió porque yo estoy diseñando un juego de rol sistema, pero todavía está en pañales, y al final llegué a esta, con mucha ayuda, muchas conversaciones, como a esta estructura de construcción de personaje más allá de lo mecánico. No es que cuánto puede saltar o cuánta magia puede ocupar, sino que tiene que ver con el trasfondo, eso que le da la esencia al personaje. Entonces, como si fuese un triángulo, se va moviendo entre necesidad, deseo y deber, que es lo que el personaje necesita, lo que el personaje quiere y lo que el personaje tiene que hacer. Y esos 3 elementos, la gracia es construirlos para que cuando el personaje deba actuar o desarrollarse, seguir su camino, etc., solamente pueda quedarse con 2 de los elementos. Entonces, siempre va a haber una, y eso es como lo exquisito del sistema, no tan desesperanzador, porque no está centrado en hacer sufrir al personaje, pero sí en definir su camino.
Entonces muchas veces lo que el personaje quiere no es lo que necesita. O lo que el personaje tiene que hacer no es lo que realmente quiere hacer. Y con esa pequeña premisa uno puede explotar una historia. Y por 4, por ejemplo, si hay 4 personajes, me gustaría que Pablo dé el ejemplo para que se quede claro, para que Claro. se exponga bien. Sí, miren, había buscado un ejemplo que fuera muy de cultura pop, así que lo voy a comentar con Darth Vader, ¿ya? Dale. Entonces, ya, la necesidad o conflicto, ¿cierto? La necesidad de Darth Vader es encontrar un sentido de pertenencia y conexión emocional. Anakin Skywalker, antes de convertirse en Darth Vader, fue separado de su madre en su infancia y posteriormente se convirtió en Jedi, lo que le impuso, bueno, muchas restricciones emocionales. Y a lo largo de la saga, ¿cierto? Él busca desesperadamente un lugar en el universo y lucha con su identidad dividida entre lo que fue, ¿cierto? Anakin y lo que es ahora Darth Vader. Ahí tienes una necesidad o conflicto. Pero también podríamos ver el otro eje, cuál es su responsabilidad, su deber, ¿cierto? Darth Vader tiene una responsabilidad impuesta por el emperador y además tiene un papel como Sith. Entonces debe cumplir las órdenes del emperador Palpatine y claramente servir al lado oscuro, ¿no? Entonces, aunque Anakin inicialmente se convierte en Darth Vader para ayudar, salvar a su amada Padme, una vez que se convierte en Sith, su deber principal es servir a su nuevo maestro y asegurar su dominio en el imperio. Y por último, el tercer eje que comentaba Daniel, ahí la voluntad, ¿cierto? Es que aunque la voluntad de Darth Vader sería que, aunque enterrada bajo el manto, ¿no?, del lado oscuro, hay veces que se manifiesta, porque Anakin tenía sueños y ambiciones que originalmente eran nobles, antes de sucumbir a la oscuridad, como convertirse en un poderoso Jedi, traer la paz a la galaxia, y aunque su lado oscuro parece dominar, hay momentos en la saga en donde parece dudar de sus acciones y mostrar resabios de arrepentimiento, especialmente cuando se enfrenta a su propio hijo, Luke Skywalker. Entonces, eso que comentaba Daniel, ¿ya? Si lo resumimos, que sería que hay una necesidad que es lo que le falta al personaje o lo que le impide alcanzar un objetivo. Lo otro es su responsabilidad, ¿cierto? Lo que tiene que hacer, lo que se ve obligado, a lo que se comprometió, etc. Y finalmente algo más íntimo y quizás más cercano al corazón, que sería su deseo personal. Ese anhelo oculto, postergado, olvidado, sepultado por los años, por la adultez, por la desesperanza, lo que tú quieras. Entonces, esos 3 puntos, que ahí Daniel puede mostrar de nuevo en la fotito, son simplemente conceptos y lo que queríamos mostrar, y lo vamos a ver más adelante, que un esqueleto de ayuda para partir ocupando esto es ocupar ChatGPT, como para no partir con un lienzo en blanco. ¿Ya? Ahí se los voy a mostrar, pero es bastante útil en ese caso la IA para ir generando algo a partir de lo cual construir. Y es súper simple de generarlo. Bueno, partiendo por la base de que, sin entrar en conflicto de la inteligencia artificial, ChatGPT, por la forma en la que funciona hoy en día, se necesita que el usuario sea bien activo y bien directo con las preguntas para poder obtener lo que quiera. Para hacer otro ejemplo, en el caso de, bueno, mi personaje favorito, Zuko, de la leyenda de Avatar, este triángulo o esta construcción de personaje va evolucionando a medida de que la historia avance. Por ende, el triángulo, por así decirlo, de Anakin pequeño no es el mismo de Anakin aprendiz de Jedi, y no es el mismo de Anakin antes de cambiar al lado oscuro, como en La venganza de los Sith, y no es el mismo de Darth Vader, y así va transformándose. Por ejemplo, Zuko en los primeros capítulos, así como la historia bien simple, su deseo, su motivación principal es recuperar su honor, volver a la casa y ganar el amor de su padre. Eso es lo que a él lo mueve para poder seguir la aventura. Y la imposición que tiene, que es el deber, la responsabilidad, lo que esperan de él, es que capture al avatar. Podrían haberle dicho, tu deber es conseguir 1000 monedas de oro, y él lo iba a hacer, porque su deseo era que, si cumple esa misión, regresa triunfante a su vida antigua, que era lo que él pensaba que quería.
Pero al agregar el tercer concepto de la necesidad, que se habla muy bien en el libro 2, cuando el tío le pregunta, le dice, tú tienes que responder quién eres y qué quieres. Y con eso rompe su deseo de quiero volver a recuperar el honor por mi padre a quiero encontrar mi propio sentido de honor. Y ahí tú generas un desarrollo increíble, solamente con esos conceptos. Y Sí. entonces, en resumen, ChatGPT sirve bastante porque te puede facilitar las palabras y la idea en general. No dejarte listo el tema, pero sí te va a dar el primer paso para que tú puedas seguir trabajando. Sí, después ahí voy a mostrar el ejemplo que comenté de Darth Vader hecho con ChatGPT y estos conceptos, y que se puede utilizar con cualquier personaje en realidad. O sea, me refiero con tu propio personaje. Y hay veces que para partir es súper útil. Es como casi como un anexo a tu ficha de la sesión 0. Y algo que se desprende de lo que dijo Daniel que estábamos comentando antes, me refiero para los que no escucharon eso, es que es el concepto, la palabra, el sabor de la historia. Hay ambientaciones que tienen sabores determinados, lo mismo va a ser para una historia independiente de su longitud, pero también hay veces que hay sesiones, arcos o mini historias que las podemos definir con un sabor o adjetivo en particular. Por citar un ejemplo propio de sesiones que he narrado, el concepto de lo que viene es desesperanza. El concepto de la sesión o de lo que vamos a jugar ahora es el pánico, es la locura, es el amor. A veces dando esas palabras a la mesa ya le articulas una forma de interactuar con lo que va a ocurrir distinto que si no las dijeras. Entonces, ponerle tags, ¿cierto? Ponerle nombres a las cosas, a los sabores, ayuda mucho a orientar, porque hay veces que esa comunicación con la mesa no se da si es que no lo dices, no lo exteriorizas. A veces el contexto de la historia no es suficiente para que las... ¿Cuál podría ser la palabra? Aspiraciones, deseos de tanto jugadores como narrador se puedan ver plasmados y ser mutuamente satisfactorios. Y por eso la sesión 0 es tan importante. Ahora, si la sesión 0 no es una sesión de 2 horas y media para conversar, así como, qué paja en verdad. La sesión 0 es una herramienta para que tú puedas transmitir toda esta, o mejor dicho, encauzar la mesa para que funcione bien con la historia y al mismo tiempo tú aprender de lo que va a pasar. La sesión 0 puede durar 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de cada uno. Pero lo peor que uno puede hacer es asumir que el resto sabe lo que yo quiero. Si vamos a jugar, por ejemplo, la llamada de Cthulhu, la llamada de Call of Cthulhu, puede ser una historia de investigación, de escape del fin del mundo, o medio pulp y venzamos a un dios primigenio. Si yo no les explico así como con peras y manzanas explícitamente qué es lo que se espera de la aventura, es probable de que en el camino comience a fallar. Porque si yo espero que los personajes sean así como brillantes en combate, porque vamos a pelear con una manifestación, con un avatar de algún dios, y se hacen un personaje con puras habilidades sociales porque quieren empezar el tema de la discusión y debate, claramente va a llegar a un choque, a un punto de inflexión en la aventura. Entonces, por eso la comunicación es muy importante. Y ahí, por ejemplo, no sé si... O sea, si hay alguna duda o pregunta o experiencia en particular, siéntanse libres de agregarlas y comentarlas, ¿ya? Pero... Por ejemplo, déjame lanzar un ejemplo. En mi canal, en Los Dados Bravos, Spam, subí una aventura de 3 capítulos que se basa en el mundo de Chainsaw Man. Lo jugamos con Fate, así que, bueno, ya más o menos saben cómo funciona Fate. Y la única condición, porque en Chainsaw Man es un shonen, donde tienen pelea. Ah, ya, Eddie le está escuchando, así que no voy a decir spoilers. Es un shonen clásico, pero los poderes tienen un costo. No es como Avatar, que se ocupan elementos cuando uno quiera, o Pokémon, que tú necesitas prender fuego y lanzas un Charmander, sino que en Chainsaw Man yo les expliqué muy explícitamente a la mesa de que cada vez que ocupan un poder hay consecuencias. Por ende, no pueden ir a tontas y a locas ocupando ese poder.
La mesa lo entendió y se dio un resultado muy positivo. ¿Qué habría sido distinto que si no les hubiese dicho? No sé si ahí como que se entiende el tema de conversar lo que se espera antes. Sí, de hecho, Gabriel, te tengo muteado porque tienes el micro abierto sonando. A ver. Ya. Lo silencié en el servidor. Oh, no. Ah, Yo no tengo ese poder, pero sí. Ya, Gracias. es sí, divertido. sí, que quizás no se dio cuenta que lo tenía ahí transmitiendo. Pero, Que ser malvado, la bruma. ahora, mosquetero, tantas lunas, ¿eh? Y mira, quiero rescatar algo de lo que dijo Daniel y reforzar algo que a mí al menos siento que me funciona mucho desde el lado del narrador, cuando me reúno con jugadores a hablar y crear personajes. Quiero hacer hincapié en el sabor, en las palabras y el concepto. Por ejemplo, en la historia que estoy grabando, que se llama La pesadilla del gorrión rojo, hay un jugador, ¿cierto? Sebastián, ¿cierto? Taeros, que fue uno que se unió último en uno de los arcos que estamos jugando. Y cuando nos juntamos a crear el personaje, porque yo le decía, ¿sabes qué? Yo estoy buscando algo muy particular que llegue a la historia, porque ese sabor me sería súper... se acoplaría muy bien a lo que está ocurriendo y potenciaría mucho la propia historia. Y le dije los siguientes adjetivos o conceptos, como para que a partir de ello él construyera algo. 1. Imagínate que eres un investigador de la llamada de Cthulhu que llegó a 0 de cordura. Pero estamos en el futuro, acá hay naves y espacio. Pero eso es lo que tú has expectado, eso es lo que tú sabes. Mothership, que es el juego, tiene vertientes de horror cósmico, así que es como un Cthulhu espacial. 2. Eres un personaje odioso, todos te odian, tienes que ser la persona más desagradable que exista. Si no te odian, es que lo estás haciendo mal. Ya, necesito un weón odioso, ya, que todo quien te conozca diga, puta, el weón desagradable, ya, eso quiero, ya, porque su personaje iba a ser de un NPC, que ya habíamos oído de ese NPC y sabíamos que era alguien demasiado desagradable, que le hizo cosas bastante malas a personajes jugadores, y ahora se iba a integrar como miembro de la tripulación. Entonces había que mantener esa coherencia, ¿eh? Y finalmente agregarle una vertiente de científico loco, ¿ya? Tú haces... eres médico, ¿cierto? Pero te especializas en lo que son los patógenos y haces investigaciones de armas biológicas, experimentaciones humanas, y ya, esos conceptos, ya, eso es lo que necesito integrar en la historia, ¿ya? Y estuvimos conversando, él estuvo finalmente desarrollando un personaje, pero en este caso fue como a pedido, ¿ya? Me gustaría estos sabores. Hay veces que puede ser simplemente al revés, ¿sabes qué? ¿Qué sabores quieres ofrecerme en la historia? Porque la estadística, los valores de la hoja, hay veces que pueden simplemente acoplarse a la idea que tú quieres transmitir. Entonces a mí me gusta mucho esa conversación de qué vienes a aportar a esta historia, ¿ya? ¿Qué vas a traer? ¿Qué sabor? Porque mira, acá tengo la mesa con distintos platos. Ese jugador está aportando aquel concepto, aquel sabor. Este otro, aquello. Pero ¿y tú qué vas a hacer que sea diferente? Al punto que si yo te saco de la historia, se nota que falta algo. O sea, que necesito algo que logre compenetrarse con los demás y que intensifique el sabor del plato completo. Y esa conversación es súper interesante porque es independiente de la profesión del personaje en el juego, de la clase, de las estadísticas. Es simplemente lo que aporta como elemento en la narrativa. Y eso yo lo encuentro que es muy potente, la creación de personajes en una historia. Necesito agregar algo, porque como yo soy jugador, también viví esa experiencia del personaje pesado. Ya, es muy importante en la comunicación, porque todos sabíamos de que ese personaje iba a entrar así. Si yo no lo hubiese sabido, y hubiese tenido una persona con esa actitud en la mesa, yo quizás me habría sentido personalmente incómodo. Porque uno no suele jugar con personajes pesados o contra personajes pesados, ya derechamente desgraciados, pues así como malnacidos, ¿cachai? Entonces, el hecho de conversarlo y decir, este personaje va a ser pesado,
también me ayuda a mí a separarme del personaje y saber, ya, recordemos que esto es un juego. Entonces, si este personaje descubro que hizo una atrocidad, como ha pasado en el Gorrión Rojo, no es que yo me sienta atacado y deje el juego y diga, no, pues yo no quiero jugar con esto, sino que entiendo de que el personaje, su función es esa, y al mismo tiempo, a mi personaje le da una reacción de cuál va a ser su función, como su funcionamiento frente a eso. Y el tema del choque entre Z11 y... Ese es Len González, ¿o no? Sí. Sí, el Lord Rey García. Ya, las dinámicas que se van dando son súper interesantes porque yo sé lo que se espera de ese personaje. Y ahí la historia queda más deliciosa. Sí, es que yo soy de la filosofía de que los personajes no tienen secretos. ¿A qué me refiero eso? Que los jugadores conocen la historia de los personajes de los otros jugadores. Pero sus personajes no. Solo el jugador. ¿Y por qué? Porque a mí me encanta el metajuego constructivo. O sea, yo sé que el personaje del otro es un malnacido. Entonces cuando con mi personaje veo oportunidades de potenciar esa faceta, tanto respondiéndole de una manera, o preguntándole cosas, o generando situaciones que voy a hacer que él brille, porque él brilla cuando es un pesado. Entonces, yo le ayudo como jugador, por medio de mi personaje, a potenciar facetas que a él le causa satisfacción rolera estar logrando desempeñar o interpretar su papel, ¿ya? Sentirse que lo estoy haciendo. La verdad, la gente me odia, lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando tú vas conociendo la historia y las motivaciones de los otros jugadores fuera de la aventura, tú puedes tener un trabajo en equipo de cuando entiendes ese metalenguaje de está haciendo esto por ABC motivo, y yo entiendo que es porque él tiene un trasfondo determinado, entonces yo puedo apoyarlo. Hay veces que ayudándolo, hay veces que desafiándolo, hay veces que ignorándolo, pero entiendo que él está haciendo lo que llamamos el desarrollo de personaje. Y ese desarrollo de personaje requiere la ayuda a veces de quien narra y de los que te están acompañando a jugar, que es cuando tu momento de brillar, que todos te ayuden a brillar. Y una forma de potenciar eso es que entiendan quién diablos eres. Pero claro, esa información no ocuparla de mala manera, sino solamente para potenciar el brillo de cada uno cuando los focos están sobre su personaje. Ahora, si vamos a jugar, por ejemplo, una partida de Pokémon, un personaje así de maldito no te sirve. Porque el personaje de Len González es un personaje cruel y tiene su sentido en la historia, y entendemos de que el jugador no es el personaje. Entonces, no es que él disfruta haciendo cosas malas, pero el personaje aporta mucho porque es una pieza clave en la historia. Pero si sacamos eso de contexto a otro juego, por ejemplo, no sé, algún Fate de... One Piece, por ejemplo, no calza mucho porque la crueldad no está dentro de ese universo, o por lo menos no está tan marcada. Y por eso uno tiende a conversar estas cosas y llegar a límites y acuerdos. Y obviamente hay que meter las medidas de seguridad porque también hay límites que uno va tocando. Pablo, cuando nos da el tema de la directriz, también nos enmarca dónde podemos actuar y dónde no. Entonces, incluso para el personaje de Len González, hay ciertos límites que se han conversado que también te permiten no pasar de la línea. No, claro, ¿ya? Si al final algo que siempre transversal es la conversación, ¿ya? Si de hecho, como finalmente el rol termina siendo un trabajo en equipo, tú como espectador, de cuando le toca a tal jugador actuar, tú quieres que brille, ¿eh? Independiente del género o sistema, ¿cierto? Y toda esa conversación previa que hay, de ¿sabes qué? ¿Qué ideas tenemos para lo que viene? ¿Qué es lo que quiero que mi personaje alcance? ¿Qué quiero que lo que logre? Definir el concepto, ¿cierto? La palabra, la idea, el sabor que quiero transmitir. Y aquello siempre que es conversado, ameniza todo, ¿no? Y siempre que hay algún problema, tú puedes también conversarlo, ¿sí? Y la conversación o el canal siempre tiene que estar abierto. Para hacer un pequeño resumen de lo que... de lo que estamos hablando, que tiene que ver con la creación del personaje en la sesión 0 y el uso de ChatGPT, era centrarse en que lo que uno le agrega al personaje no está en la hoja del personaje, porque eso es el elemento mecánico. Y si hay un espacio para escribir el trasfondo, es una posibilidad, pero no está hecho.
sino que nosotros agregamos esencias para el personaje, cosa de poder interpretarlo mejor y de que tenga su lugar en la historia. De ahí nacen los arcos de redención, de ahí nace el perdón, los momentos emotivos. Todo eso nace a partir de una buena construcción de personaje y una buena conversación. Me pasó una vez que, jugando D&D clásico, yo me hice un personaje... es la idea. Era un semi-orco, warlock, con muy poco carisma. Por ende, era malo lanzando hechizos, obviamente las tiradas eran malas, y yo me lo creé con un arco de redención, porque había un trasfondo de por qué este orco se había convertido en warlock, etc. Y con qué dios había hecho el contacto, pero la aventura que jugamos era un mazmorreo. Entramos a un dungeon y teníamos que tener tesoro y matar al jefe final. Entonces claramente yo salí con la media decepción porque malgasté un personaje con una idea muy buena, y al mismo tiempo la mesa no disfrutó de mi personaje porque yo gastaba mucho tiempo hablando y explicando cuando solamente querían que lanzara los dados. Entonces esas son las cosas que uno tiene que conversar antes de jugar y durante las sesiones si es más de una aventura, porque a medida que la historia avanza también va mutando este concepto. Sí, ahí volvemos a lo del origen, ¿no? De que hay ambientaciones, historias o arcos específicos dentro de una historia que tienen un sabor, concepto, palabra que la define. Entonces, si en ese caso tu aventura era un mazmorreo clásico, ¿ya? Sin más que eso. Si eso no se transmite, claramente tú vas con tus propias expectativas. Entonces... Y era un mazmorreo, era del tipo, ¿qué haces? Avanzo. Ya, lanza por tirada de salvación de destreza. ¿Por qué? Porque puede haber una trampa. A ese nivel de mazmorreo que algunas personas disfrutan, pero el personaje que hice no era para ese tipo de historia. Ya, mira, quiero mostrar algo. Quiero mostrar lo del chat GPT que conversamos con Darth Vader, pero puedes pegarle una descripción de algún personaje X y pedirle lo mismo y ver qué nos puede decir la IA. Y claro, esto podría servir de simplemente un lienzo para partir, ¿no? Déjenme... a ver, Daniels, o también si hay alguien que quiere comentar algo mientras yo busco esto para abrirlo, ¿no? Denme un momento. Sí, lo que pasa, Mosquetero, no sé si estuviste en el momento, pero estamos ocupando un modelo de creación de personajes, pero obviamente narrativo, que tiene que ver con 3 elementos que son la esencia del personaje. Primero, el tema de la necesidad, que es lo que necesita o el conflicto que debe superar, que generalmente es la pregunta. El deseo, que es lo que el personaje quiere, que es lo que lo motiva, su meta personal, el objetivo. Y el deber, que es la responsabilidad o la expectativa que otros le cargan al personaje. Para este caso, Pablo está utilizando esta cuestión en Darth Vader, y podemos explicar a Darth Vader desde estos 3 conceptos y podemos entender cómo llegó al Darth Vader actual dependiendo de qué camino tomó. El ejemplo que di yo, que fue con el príncipe Zuko, mejor personaje del mundo. El príncipe quería recuperar su honor, pero entendía de que el honor era el respeto de su padre o el tema militar en la Nación del Fuego, la conquista, etc. Cuando lo que él necesitaba era encontrar su propia definición de honor. Su misión siguió siendo la misma, que era capturar al Avatar. Y llegó un momento en el que esos 3 puntos, que está bien construido, son opuestos. Por ende, un personaje podría lograr 2, pero no los 3. Y al dejar sin camino 1, ya define cómo va avanzando. Anakin, por ejemplo, Skywalker, al momento de la venganza de los Sith, podría haber tomado otros caminos si esto fuese un juego de rol y el jugador hubiese dicho, ¿sabéis qué? Quiero llevarlo por esta parte. Habría cambiado completamente la historia, pero se entendía de que se necesitaba que pasase eso para que iniciaran las primeras 3 películas. Así como a nivel de englobe. Ah, ya, mira, respecto a lo que dice al menos Osparadox, yo no soy no me gusta tampoco aquello. A mí me encanta esto de ocupar el metajuego a favor de la historia, entendiéndose que estoy jugando con gente madura, o sea que quiere divertirse y ayudar a otros a divertirse, no aprovecharse de la información para obtener ventajas unilaterales y abusivas. Y por ello, normalmente lo que llamaríamos
las clases, las estadísticas, los números, los objetos. Yo no tengo problema que los demás jugadores los conozcan entre sí, precisamente para que como equipo ayuden a otros a brillar sabiendo el camino, la senda que está tomando, qué es lo que busca, qué es lo que teme, lo que anhela. Mi personaje no lo sabe, pero yo como jugador sí. Entonces cuando lo veo acercándose a esos puntos clave de su propia historia, yo voy a intentar ayudarlo a brillar con mi personaje, sin traicionar mi personaje. Hay veces que ayudarlo a brillar puede ser desafiarlo a algo, o simplemente tendiéndole una mano o disparándole, no sé. Pueden darse muchas cosas, o entender de que mi historia, mi senda, está entrando en conflicto con la de él en este punto, y nos miramos las caras y sabemos que vamos a disfrutar esta escena en donde nos vamos a entrar en conflicto mutuamente, porque llega un punto en donde la historia o lo que se está poniendo en conflicto solo tiene un ganador, pero es algo que se disfruta dentro de la historia que se ha construido, y gracias a que nos ayudamos, tanto narradores como jugadores, a que los demás brillen, a que sean protagonistas. Y no sé si alguien quiere aportar aquello, porque voy a mostrar, estoy transmitiendo el chat GPT para mostrar algunas cosillas. Ahí les recomiendo poner seguir transmisión para que vean lo que se va a hacer. No es nada del otro mundo, pero si alguno no lo ha ocupado, para que vea qué cosas podríamos obtener que sirvan de lienzo base para alguien que quiera ocupar un personaje, o al revés. Hay personas que por primera vez que van a jugar una mesa, y tú le puedes, simplemente ocupando ChatGPT, dándole unas informaciones que le puedan ayudar a imaginar cómo abordar su personaje. Por ejemplo, a ver, voy a asumir que se está viendo. Yo acá le pregunté, voy a aumentarle el zoom para que se vea mejor. Yo acá le pregunté al chat simplemente que me definiera esto, ¿ya? Lo que comentamos los puntos al comienzo, ¿ya? Pensando en que se van a crear personajes, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de conflicto, responsabilidad, deber y voluntad? Simplemente me elegí 3 ejes. Ustedes le podrían dar el nombre que quieran y agregarle más palabras o contextos. Acá ChatGPT me los definió, ¿ya? Les dio un concepto a cada uno, y yo después le dije, ¿sabes qué? Explícame los mismos conceptos pero con Darth Vader. Y eso fue lo que yo les comenté hace un rato, en donde, como este es un personaje conocido, no le tuve que ingresar información a la IA para que supiera quién era, y me lo separó en estos 3 ejes, en estos 3 conceptos que chocan entre sí finalmente, lo cual a mí me permite discretizar el personaje en variables más pequeñas, y con ello, bueno, poder abordarlo. Pero quiero ver algo distinto. Quiero agregar una definición de personaje. Entonces, imaginémonos que yo hice ese ejercicio y le digo, agregaré un nuevo personaje. Esta es su historia, ¿ya? 2 puntos. Le voy a pegar simplemente, déjeme buscarlo donde lo tengo. Y acá ahí, ¿ya? Y ahí le pego eso, ¿ya? Y me está generando la misma idea, ¿ya? Para que se entienda, acá es un Marine, hay información de él. Acá más que leer palabra a palabra, quiero ver que se note qué puedo obtener, así como con simples preguntas. Entonces acá, a partir de esa historia, que son unas líneas, me está generando cuál es su conflicto, cuál es su deber, qué es lo que necesita o quiere. Y yo podría, si quiero agregar cosas, por ejemplo, para su interpretación o para ayudarme a tener ideas, ¿cierto? Para tener algo de partir. Tipo, dame 20 frases que diría normalmente este personaje. A partir de lo que ya me ha dicho el chat. Entonces acá, en base a esa historia breve, me está dando ideas de frases típicas, ¿ya? Alguna de esas quizás me sirva y la incorpore en mi personaje. O quizás me sirva para crear otras. Pero yo podría agregar esta información acá. Incluso podría agregarle
la información de los personajes de mis compañeros de la mesa y preguntarle, dame ideas de conflictos entre los personajes, dame ideas de relaciones positivas o negativas con los personajes. Y hay veces que es importante acá agregar adjetivos. Dame ideas de conflictos y le pones oscuros. ¿Por qué? Para decirle, sabes que esto es más de terror, ¿eh? O dame conflictos y le pones, no sé, pues, divertidos, ¿eh? Y a veces que esos adjetivos simplemente te dan otras respuestas, pero te permiten tener un lienzo sobre el cual trabajar. Entonces, yo considero que al menos ChatGPT puede ser útil cuando tú le haces ciertas preguntas que te permiten ir diversificando un personaje. Entonces, este es solo un ejemplo. En base a estos 3 conceptos, ¿cierto? 3 conceptos que están en conflicto, me los define y le agrego una historia que es breve, si se dan cuenta. Si yo quisiera podría agregarle más detalles y que me los defina nuevamente o que me genere conflictos. Hay veces que simplemente la generación aleatoria de dame 5 conflictos de personaje, o le hago preguntas aleatorias, ¿sabes qué? Créame una senda de redención del personaje con su pasado, ¿ya? Imagínate. Qué buen concepto. ¿Ya? Y veamos qué me dice, pues, ¿ya? Estoy más abajo, ¿ya? Y acá me inventa una historia que puede tener nada que ver con lo que estoy jugando. Quizás no le pega para nada al personaje porque no alimenté la IA con suficiente información del mismo. Pero ya me va dando ideas que quizá alguna me sirva o alguna me haga a mí tener otra idea diferente. Entonces, si te das cuenta aquí, bueno, hay varios ejemplos. O dime cómo caería en desgracia y traicionaría lo que más quiere. Estoy inventando cualquier tontera, ¿eh? Entonces acá yo le voy creando. Para agregar algo, obviamente lo que estamos hablando, cada uno puede modificarlo como quiera. Yo tengo un proyecto secreto donde el único concepto es culpa. Porque el personaje siente culpa. Y con eso yo voy trabajando su desarrollo y voy hacia el tema del perdón. Pero en el ejemplo que diste, por ejemplo, valga la redundancia, el último personaje tenía como el deseo de superar expectativas, de resaltar entre otros, de ser como el más bacán, como lo entiendo yo. Pero ahí podríamos hacerlo más divertido y agregar que lo que se espera de él sea trabajo en equipo. Y uno no puede destacar trabajando en equipo, porque son opuestos. Entonces cuando llegue el momento de resolver conflictos, ya sea encuentros, discusiones, debates, misterios o simplemente decisiones, ahí tiene que ver hacia dónde va a ir el personaje en cómo fue construido. Y algo que quería agregar, que para sacarlo del chat a la voz, Mosquetero, claro, dice que esto es difícil de ocupar cuando se crea el personaje a partir de hoy, como si fuese una piel. Ya, yo quiero un guerrero nivel 15 que se llame Satanás, punto. La gracia de esta construcción de personaje tiene que ver con que tú, el trasfondo, más allá de ser la historia que justifica que el personaje exista, es una historia que tú sí o sí vas a empezar a utilizar en la ficción y a llamar constantemente. Y ahí los guiños, las referencias, todo lo que vas construyendo, te va sumando cuando tú vas narrando. Sí, y algo que se conversó al comienzo, para recuperar, es que hay un trasfondo que a mí me gusta llamarlo el trasfondo emergente, que es uno que no tienes contemplado, pero que pueden hacer de preguntas dirigidas. Por ejemplo, si seguimos con lo que es la fantasía, tu personaje en algún momento de un combate tiene un crítico, ocupando alguna arma marcial. Y claro, uno podría considerarlo un crítico más y seguir calculando los daños, pero también podría hacerse la pregunta de ¿quién fue quien te enseñó a ocupar esa espada de esa forma? Porque lo que acaba de hacer es algo sobresaliente. Entonces, ¿quién fue tu maestro o tu maestra? ¿Dónde aprendiste? ¿De dónde vienes? Y esas preguntas pueden salir de una simple tirada, y esas tiradas pueden ser esos grandes éxitos, esas tiradas que son grandes fracasos, que te pueden hablar de quién eres por lo que ya está pasando en la ficción. A mí me gusta mucho esta pregunta en
en tiradas que son como de cordura, de pánico, en donde hay un solo miembro del grupo que falla o uno solo que salva. Entonces ahí está la pregunta es, ¿por qué fuiste el único en salvar? ¿Por qué eres tan insensible respecto a lo que está ocurriendo? Y ahí tú le das la luz al jugador para que te diga o te invente algo, que te hable de un trasfondo que a nadie se le ocurrió hasta ese momento, pero que intenta darle coherencia a algo que notamos que todo el resto cae y este personaje prevalece. ¿Por qué? No basta la tirada. Algo en la historia puede nacer de eso y es un trasfondo emergente. Y él nos puede inventar algo que después se hace canon y que claro, lo vamos conociendo a veces por esas tiradas o situaciones donde una pregunta dirigida te abre puertas a trasfondos que emergen justo en ese instante. Y a mí me gusta mucho esa herramienta del trasfondo emergente. Claro, y uno lo va trayendo a colación siempre que puede, y eso igual se conversa con la mesa, es que ahí está la comunicación. Porque si el trasfondo es el clásico, de niño fui abandonado en el bosque, me crió una familia de lobos y me volví el lobo alfa de su manada y por eso ahora soy un druida, eso no puede ser utilizado o puede que no. Pero siempre que se utilice te da mucho más contenido a la narrativa. Y ahí depende también de qué juego estés jugando, porque si estáis jugando un mazmorreo, ya con eso es suficiente para poder jugar. Pero si quieres una historia más profunda, que también se puede dar en D&D, escuchen el Diario del Cuervo, se puede dar esto. Uno lo va permitiendo y se va conversando previamente. Un sistema que ocupa harto, algo similar que estamos haciendo nosotros, es el Avatar Legends, un PBTA de... no me acuerdo cuál es pero el mismo de Pasión de las Pasiones, qué buen juego. Donde utiliza el concepto de balance, que son dos valores opuestos. Y el personaje se va moviendo hacia uno o hacia otro dependiendo de las decisiones. Por ejemplo, hay uno muy bueno que dice tradición versus progreso. Y el personaje va viendo si progresa con un tema más liberal, cambio de paradigmas, o se queda en un lado más conservador y empieza a relevar las tradiciones versus el avance. De esa forma uno va dándole más contenido al personaje y ya es más divertido verlo. Más allá de tirar simplemente un dado y ver qué hacer. Yo creo que podemos ir guiando esto a conclusiones para ir cerrando la charla, ¿ya? Inicia Daniel, ¿eh? O si quieres iniciar. Bueno, obviamente no, le doy yo. Es que obviamente todo esto parte de nuestras conversaciones, de nuestra experiencia, de nuestra forma de jugar también. Nosotros tenemos bien instaurado el tema del radioteatro. Los dos tenemos podcast, Pastas Roleros y Los Dados Bravos, donde el estilo está un poco más definido y por ende se nos hace muy fácil hablar de esto. Si ustedes no van a grabar sus partidas o van a jugar mazmorreo, obviamente pueden adaptar todo esto para que les sirva o quedarse con algo, desechar el resto, porque al final todo es útil para que tú puedas jugar o puedas masterear y cumplas tu objetivo. Y al mismo tiempo te asegures de que la mesa cumpla el suyo. ¿Ya? El ChatGPT es una muy buena herramienta, pero no te va a responder todo. Eso es muy importante. No te va a hacer una historia o te la va a hacer muy genérica, no te va a desarrollar un personaje, pero te va a dar luces para que tú, utilizando el poder rolero, puedas trabajarlo y llevarlo a la mesa de la mejor manera posible. Y para eso, yo creo que lo que está dicho, la comunicación es clave. Conversen con sus jugadores, con el máster, conversen siempre que puedan, siempre que tengan ideas, intenten instaurarlas, porque así va moldeándose una experiencia positiva para todos. El rincón del vago GPT. A ver, yo agregaría el uso de los sabores o definiciones, adjetivos o conceptos para sesiones, historias o personajes. Ya se comentó, pero hay veces que cuando me ha tocado narrar, le digo a la mesa, la gente, ¿saben qué? Lo que viene ahora, porque es distinto a lo que justo pasó antes, el concepto es la caída en la desgracia. Y ya con eso se siente un sabor en la mesa que permite a todos interactuar de forma diferente o con otro crisol con lo que va a venir o con lo que va a suceder. Saben que hay otro velo, otro color en el escenario. Y eso se puede hacer con la historia, con los personajes. ¿Sabes qué? El concepto o lo que yo busco con mi personaje es, si citamos algunos de los que se mencionó, la redención, busco la venganza, busco el amor.
lo que sea, ¿no? Y hay veces que esa simple palabra de lo que yo busco, esa palabra que brevemente define algo de mi personaje, me hace transversalmente diferente de los demás. Y permite ir encontrando una senda, un camino, ¿cierto? Uno puede escribir mucho de cómo quiere el personaje, pero a veces uno llega a la mesa y lo juega y no necesariamente es como pensabas tu personaje antes, sino como que notas que actúas distinto. Por eso esto es una construcción siempre que va cada sesión a sesión. O sea, lo que tú imaginas que es tu personaje y lo que realmente tú interpretas que es tu personaje llegan a coexistir y a unirse en ese producto final. Pero siento que darle palabras, ideas, ¿cierto? Conflictos, lo que deseo, mi responsabilidad, lo que quiero, lo que me arrepiento, esas simples preguntas hablan demasiado de quién eres y te orientan de cómo interactuar, ¿no? Y finalmente, si estás del lado de quien narra, las preguntas dirigidas son súper buenas para ayudar a algún jugador a ir creando trasfondo, ¿no? Porque hay veces que tú puedes partir con un personaje con 0 trasfondo, que son simplemente números en una hoja, un nombre y una categoría, pero preguntas dirigidas pueden permitir crear, ¿ya? Que tengo... no sé, ¿qué llevas en la mochila? Hay cosas tan simples como esa que él te inventa un objeto raro y tú le preguntas algo de eso. Ya nace algo a partir de una hoja que no tenía nada. Entonces hay situaciones que los personajes hacen cosas muy importantes y hay veces que esa segunda pregunta, esa segunda derivada, abre puertas a saber más del personaje, que el jugador te lo cree en el momento. Y a veces, bueno, se crean cosas geniales, se expanden los horizontes. Entonces, yo diría pregunta, agrega conceptos, palabras clave que guíen la narrativa, tanto de para quien narra como para quienes juegan. Y hay veces que pueden conversar estas palabras. Si eres narrador, sincera esos conceptos, porque así las expectativas son mucho más claras para quienes van a jugar contigo y viceversa también se da. Entonces, la conclusión o la palabra clave siempre es la comunicación y que esa va más allá de una sesión 0. Continúa a lo largo de cada sesión. Así que eso pues. Claro. ¿no? Entendiendo la sesión 0 como una herramienta y no como un hito que hay que cumplir porque ya, necesitamos la sesión 0 porque sí. No, sino que es una herramienta que tú puedes ir trabajando individual, grupal, por WhatsApp puedes hacerla, en pequeños conversatorios. Es más o menos el encuadre que se va dando en la partida. Así es. Así que, bueno, nos vamos a despedir acá. Gracias a quienes se sumaron a escuchar, escribir o participar. Esto simplemente es conversar de narración nomás. Así que, no sé, en 2 semanas más yo creo que vamos a volver a juntarnos para algún tema otro. Lo que venga. Vamos a ir evolucionando. Como se mencionó, esto es parte de la experiencia que nosotros conversamos mucho todos estos temas y pueden servirle a alguien. Increíble cómo a veces un concepto se te queda y lo agregas y te cambia la visión. Lo que dice Mosquetero, sí, es real y apoyo. La sesión 0 no es simplemente una sesión tutorial o prejuego o construcción de personaje. Tiene que ver con un continuo que tú utilizas si lo necesitas y si no, no, pero está ahí. De hecho, quiero dar un último paréntesis en algo que dice Mosquetero. Sí, yo he tenido a veces sesión 0, una segunda sesión 0 o una tercera sesión 0 antes de un arco. Es como terminamos el arco 1, vamos a empezar el arco 2 y hay sabores distintos que se vienen o conceptos distintos sobre la mesa o mecánicas nuevas que pueden aparecer. Y hay una segunda sesión 0 antes de empezar a jugar esa parte para que la cosa avance sobre ruedas y fácilmente. Así que es una herramienta muy poderosa para articular la narrativa y todos estar en la misma frecuencia. Lo dijo. Ya. Lo dijo. Bueno, eso. Así que, bueno, nos despedimos. Que estén muy bien. Que tengan buenas noches. Adiós. Muchas gracias a todos los que participaron. Y esto... Muchas gracias. Esto sí está grabado y va a ser subido a YouTube de Pastas Roleros, ¿verdad?
Ah, sí, bueno, grabé el audio, he grabado el video, por si a alguien le puede servir las cosas que se hablaron. Oh no, no me peiné. Yo tampoco. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Esperamos de corazón que esto les pueda servir porque, ya, y para ir cerrando en verdad, nosotros creemos de que, o por lo menos yo, de que el rol crece porque no es competitivo. Mientras más rol haya, mejor para todos, y mientras uno mejore en una mesa, va a mejorar en todas. Igual uno como máster, mientras mejore, toda la experiencia posterior va a ser buena. Así que, muchas gracias. Eso es, la creación de comunidad nos va a hacer mejores en el hobby. Así que bueno, gente, ahora sí, adiós, adiós. Chao. Nos vemos, hasta luego. Chao.